Lluvia Loxer puede verse como un personaje cómico, exagerada, obsesiva y romántica hasta el extremo. Pero si quitamos la comedia, lo que queda es una historia profundamente triste. Analizando a Lluvia antes de llegar a Fairy Tail, antes de su vínculo con Grey, y por qué su amor no nace del capricho, sino de una herida emocional muy profunda. Tenemos que retomar que Lluvia Loxer antes de Fairy Tail pertenecía a Phantom Lord. Este era un gremio frío, jerárquico, emocionalmente distante. Pero hay algo aún más importante. Lluvia se sentía sola. La lluvia que constantemente rodeaba a Lluvia no es solo un recurso visual, representa su estado emocional. En el modelo cognitivo de la depresión de Aaron Beck, menciona que las personas deprimidas tienden a verse a sí mismas como no deseables, solas y desconectadas del mundo. Lluvia internaliza la idea de que atrae la tristeza. No se siente elegida, no se siente querida. Por eso ella mencionaba que siempre llovía a donde ella iba. Si recuerdan, siempre llevaba su paraguas. El paraguas es un mecanismo de lluvia, de afrontamiento. Lazarus y Folkman tienen la teoría del afrontamiento del estrés, como ya lo habíamos mencionado antes. Los mecanismos de afrontamiento son estrategias, pueden ser de manera consciente o inconsciente, que usamos para protegernos del malestar emocional. En el caso de Lluvia, la lluvia constante a su alrededor refleja su estado depresivo, tristeza, soledad y aislamiento. El paraguas no elimina la lluvia. Lluvia sabe que siempre está lloviendo alrededor de ella, así que no la elimina, la contiene. Lluvia no puede hacer que deje de llover, así que aprende a cubrirse. La teoría de la evitación experimental menciona que una persona intenta no sentir sus emociones, que en la mayoría de los casos son dolorosas. Lluvia no confronta su tristeza, se esconde en su paraguas. El paraguas no protege a Lluvia, la aísla del mundo. Tiene dificultad para crear vínculos y se mantiene emocionalmente distante antes de conocer a Grey. Cuando Lluvia se siente aceptada en Fairy Tail, empieza a actuar por sí misma y de repente la lluvia deja de caer. Podríamos retomar la frase de Tedeschi mencionando que la sanación no es dejar de sentir, es dejar de esconderse. Retomemos la batalla que tiene Lluvia con Grey, fue su primer encuentro. Cuando Lluvia pelea con Grey ocurre algo crucial. Por primera vez alguien la está viendo de verdad. Grey la derrota, pero no la desprecia. Grey no lo humilla, no la ignora, la trata como un igual. De acuerdo con la aceptación positiva incondicional de Carl Rogers, ser aceptado sin condiciones puede generar un vínculo emocional muy fuerte. Para Lluvia, Grey no solo es atractivo, es el primer hombre que le muestra el valor de querer vivir como es, sin aparentar, sin ocultarse, como es. En el momento que Lluvia es derrotada, estaba dispuesta a terminar con su vida en ese momento. Tenemos la teoría interpersonal del suicidio de Joyner en 2005. El deseo de morir surge cuando una persona siente que no pertenece y que su existencia no importa. Lluvia sentía que no pertenecía a ningún lugar y entonces Grey la salva. Cuando alguien es salvado en un momento de vulnerabilidad extrema, el cerebro puede asociar a esa persona con supervivencia y sentido de vida. Aquí es donde nace el núcleo del apego de Lluvia con Grey. El amor de Lluvia no es equilibrado, es intenso, constante y absorbente. De acuerdo con la teoría del apego adulto, el apego ansioso se caracteriza por miedo al abandono, hipervigilancia emocional y sobreinversión afectiva. ¿Le suena un poquito? Lluvia no ama a Grey desde la seguridad, lo ama desde el miedo. Su obsesión es en realidad una estrategia inconsciente para no ser abandonada. Recordemos que cuando Grey está con otras personas, con Erza, con Lucy, incluso con Whitney me parece, Lluvia se pone muy celosa y dice, mi rival en el amor. Cuando Lluvia entra a Fairy Tail en un inicio, no lo hace buscando el gremio, lo hace buscando a Grey. Retomando a Erickson en la identidad y la confusión, algunas personas construyen su identidad alrededor de otras para evitar enfrentarse al vacío interno. Durante mucho tiempo, Lluvia no sabe quién es sin Grey.
Lluvia vive para Grey-sama, lo que ella repetía muchas veces. Por eso repite su nombre constantemente, afirmando su razón de existir. Lluvia le gusta esto, ven que siempre hablaba de esa forma. Lluvia se siente triste, porque está afirmando y le está afirmando a los demás que Lluvia existe y que está aquí. Pero entonces me dirán, Esme, ¿el amor que Lluvia tenía por Grey siempre fue obsesión? ¿Nunca pasó un amor maduro? Tomemos a Tedeschi. Las personas pueden transformar vínculos disfuncionales en relaciones más sanas cuando desarrollan autoestima. Lluvia empieza a luchar por sí misma, empieza a tomar decisiones propias. Con el paso del tiempo, Lluvia lo deja de ver como su salvador. Ahora lo ve como un igual. Lluvia no es un chiste mal escrito, es una representación exagerada pero real de alguien que nunca fue elegido y cuando lo fue, no quiso soltarlo. David Herman, con el trauma relacional, menciona que el trauma en relaciones tempranas afecta cómo se ama después de esta. Lluvia nos enseña algo muy humano. A veces no se busca amor, buscamos sentir que nuestra existencia importa. Y cuando la lluvia literalmente empieza a detenerse, es porque Lluvia por fin empieza a creerlo. Grey no es su mundo, fue su salvación. La lluvia de Lluvia es su depresión convertida en magia. Lluvia empieza a experimentar lo que es la pertenencia, y es donde el vínculo deja de ser unilateral. Hay interacción, hay cooperación, empieza a relacionarse con las demás personas del gremio que no sean Grey, y empieza a tener sus habilidades sociales más desarrolladas. Así que es aquí donde vemos que la relación se vuelve menos obsesiva, cuando ya coopera con los demás y no solo es voy a ir con Grey. Entonces, desapegándose de Grey, viendo ella misma, experimentando sus poderes, teniendo este sentido de pertenencia con el grupo, la relación de ellos se vuelve más profunda, y más cuando ambos enfrentan situaciones donde arriesgan su vida por el otro, no solo por cuidar al gremio, sino por el cuidado personal del otro. Aquí ya nos estamos yendo a que ellos dos se empiezan a cuidar mutuamente sin llegar a ser algo obsesivo. Grey no siempre verbaliza afecto romántico al inicio. Sus acciones como protegerla o preocuparse por su bienestar y sacrificar cosas por ellas son comportamientos afectivos genuinos en Grey. Conforme la historia avanza, Grey deja de ignorar a Lluvia. Empieza con acciones sutiles pero muy significativas. Aunque parece que Grey no corresponde al amor de Lluvia, sus acciones muestran que sí siente algo profundo, aunque no lo diga verbalmente. A veces en personas con estilo de afecto más evitativo o controlado, no verbalizan afecto, pero no significa que esto sea ausencia de amor. Significa que la persona procesa el amor a través de acciones, lealtad, no palabras. Aunque también tenemos que analizar el contexto de Grey. Eso va a ser para otro video. Por ahora, enfocándonos en Lluvia, ya es mutuo. Grey también siente cosas por Lluvia, Lluvia siente cosas por Grey, pero ya no es una obsesión de decir es que él me salvó. Él me enseñó a que yo valía como persona. Se entendió como persona, experimentó sus poderes, quiso crecer. Y claro, fue desarrollando un vínculo amoroso con Grey, pero ya no fue obsesivo. Aunque por la naturaleza del anime, en muchos capítulos se sigue mostrando como mi Grey, porque pues igual es su sentido cómico. Al final lo que empieza como miedo a la soledad y necesidad de ser elegido, se transforma en una relación de respeto y apoyo mutuo. Grey fue la primera persona que le hizo ver la importancia de su vida. Entonces Lluvia empezó a tener más vínculos ya estando en el gremio. Uno de ellos muy importante es Gallil, que en mi opinión es una amistad muy realista en Fairy Tail. De acuerdo con Bandura, en la socialización en ambientes hostiles, las personas adaptan su personalidad al entorno para sobrevivir. Así que Gallil y Lluvia no necesitan explicar su pasado, lo comparten. Gallil nunca se burla de la tristeza de Lluvia, y Lluvia no ataca el enojo, la impulsividad de Gallil. Puede ser simplemente ella, y eso lo empezó a ver cuando ambos llegaron a Fairy Tail, a un gremio donde el sentido de pertenencia es increíblemente grande, donde aquí no importa qué tan fuerte eres, qué tan débil eres, tu dinero, lo que has vivido, aquí tú eres parte de Fairy Tail y eres aceptado tal como eres. Entonces tanto Gallil como Lluvia empiezan a experimentar lo que es ser ellos, no cumplir con expectativas. Entonces Lluvia ya empieza a relacionarse con más gente, por eso es de que ya no está obsesionada tanto con Grey.
Si algo nos enseña Fairy Tail es que nadie llega al gremio completo. Lucy llegó huyendo de casa, Erza cargando una infancia rota, Natsu buscando un padre que desapareció, y Lluvia creyendo que su tristeza era únicamente su identidad. Fairy Tail no les quita el pasado, no borra el trauma, no los arregla. Fairy Tail hace algo mucho más poderoso. Les da un lugar donde no tienen que cargarlo solos. Por eso Fairy Tail no es un gremio, es una familia elegida. Es un lugar donde incluso la lluvia puede detenerse.